¿Qué es el poder? Esa cuestión últimamente me ha cruzado mucho en mi cabeza, porque en mi país de origen se hará una encuesta que pretende enjuiciar a los expresidentes que realizaron injusticias constitucionales por los últimos 30 años. Por lo que, invadido por mis chaquetas mentales, como diría uno de mis amigos de la universidad, me vino a mi cabeza la cinta de 2012 llamada Chronicle, o mejor dicho por su nombre en español, Poder sin Límites, debido a que esta película, con su simpleza magistral, demuestra el significado que la propia humanidad le tiene al poder en sí. Por eso, el día de hoy, motivado por esta cuestión que no me ha dejado dormir en estos últimos días, les traigo ante ustedes un análisis filosófico a la propia película, como de igual manera discutiremos el final de la misma cinta. Por lo que espero que este video sea de su agrado, y si es así, me gustaría que lo compartiesen en sus redes sociales. Después de haber dicho esto, iniciemos con este video. Creo que es muy fácil de percibir que la película en uno de sus temas principales que maneja es el significado de un superhéroe, pero como en este canal siempre le damos un poco más de trasfondo a las cosas, pues creo que es conveniente ver de dónde nace esta figura. El superhéroe, su origen conceptual lo tiene desde la antigua Grecia, pero si nos vamos más atrás de estos, nos podemos percatar que otras civilizaciones ya hablaban de estos mismos seres, pero la cultura griega, con sus relatos, perfeccionó a esta figura y la domaron como aquellas personas con virtudes que hacían posible la benevolencia en la misma sociedad. Dichos héroes se enfrentaban a bestias colosales y a dioses sumamente malignos, por ello nacieron los relatos de estas figuras que traían consigo el bien en la sociedad. Sin embargo, la pregunta que se nace de esta definición es ¿con qué fin se contaban estas historias? Los años continuaron pasando y la literatura en la época medieval mejoró el concepto del héroe, tratando de centrarlo un poco más en su humanidad y en la realidad que se estaba presenciando en ese mismo momento. Y eso mismo concentraría que el protagonista, tuviera ciertos valores puros. Podemos poner como ejemplo el mío Cid, el Quijote de la Mancha o etcétera. Sin embargo, el único problema con esa rama literaria es que todas las historias de estos héroes finalizaban en lo que era la tragedia, dejando una valiosa lección al final del camino del propio héroe. No obstante, toda crónica de un héroe enseñaba el valor de la esperanza, por lo que ese es el propósito de contar una anécdota de superhéroes, debido a que ilusiona a la gente con falsas esperanzas de que todo es cambiable en la sociedad, y esa es la respuesta que estamos buscando a la interrogante que realicé un momento atrás. En el año 2008 se estrenó en los cines de todo el mundo la primera película de Iron Man, que traería consigo una respuesta en cadena a un universo compartido relacionado a la figura del heroísmo. Ciertamente estas historias, al igual que los griegos, tratan de traer esperanza a la vida común de los seres humanos, que vivimos en una época un tanto oscura, consumida por la guerra, la violencia, el sexo y demás figuras que demuestran ser antivalores. Por lo que el cine de superhéroes sirve como un distractor de esta realidad, con el fin de mostrar esperanza en la misma humanidad. Pero en esa película se habló en cierta medida de la búsqueda de la superación personal, es decir, en Iron Man. Por ello la película fue un exitazo en la taquilla, porque mostraba a un superhéroe roto. Dicho factor Marvel ya no lo volvió a replicar en sus demás cintas, bueno sí en Doctor Strange, pero no del todo bien. Sin embargo, otra película que también demostró hacer esto, y déjenme decirle mucho mejor que la película de Iron Man, fue esta película que analizamos en este mismo momento, es decir, Poder sin Límites. Ya que hablamos del motivo de la existencia del superhéroe, pues ahora es tiempo de analizar el significado de su poder. El primero en referirse a este concepto fue el filósofo Aristóteles, que mencionaba que el poder se concentraba en los hombres libres que buscaban la condición perfecta de la ciudadanía, por lo que las personas que tenían aquello que llamamos poder eran personas con virtudes de benevolencia, ética y sobre todo la moral. Ciertamente estas mismas cualidades años después la literatura las retomaría para formar personajes heroicos,
Por ello el poder y el superhéroe van de la mano, porque los dos contextualizan y hacen posible su función en la misma sociedad. Cuando apareció el cine, se trató de moldear ese mismo valor en la pantalla grande. Sin embargo, con el paso del mismo tiempo, las personas empezaron a hartar de la enseñanza de esta misma cualidad, por lo cual las productoras de cine trataron de relacionar el género un poco más a la realidad y dándole un enfoque más humano a los personajes de cada historia de superhéroes, y de ahí nació el argumento de esta película. En dicha cinta nos podemos percatar cómo se presenta un grupo de adolescentes rotos, que en cierta manera desean utilizar sus poderes para realizar el bien, ciertamente cumpliendo el cliché que siempre se usa en las películas de este género, pero al parecer esta cinta con su argumento presenta cómo el ser humano recibiendo poder se puede corromper por el factor de su propia supervivencia. Es cierto que Andrew en un momento del filme menciona que se siente superior a todos los seres humanos del planeta, denotando con este fragmento la soberbia del propio personaje y cómo este héroe llegará a corromperse por esta idea que tiene sobre la propia humanidad. Por ello me parece oportuno ahora revisar la teoría de Darwin, ya que con ella fundamenta de mejor manera lo que destaca Andrew. Charles Darwin en su libro del origen de las especies menciona que al final el más fuerte en la cadena evolutiva es aquella especie que podrá sobrevivir en la naturaleza en sí, por lo cual estos especímenes terminan siendo el eslabón más fuerte en la cadena biológica. Ciertamente este mismo ejemplo pudiésemos pasarlo a analizar en el mundo de la política, que quien obtenga el poder es aquella persona que tiene más medios para sobrevivir al mundo que lo rodea. Por ello, los subordinados lo eligen como líder, debido a que éste entregará esperanza a las personas, marcando que el poder y la propia esperanza van de la mano. Sin embargo, como sucede en la película y en la vida real, de este pensamiento nace uno soberbio, que el humano le tiene al mismo poder, que así vienen consigo las conductas antimorales. Andrew en toda la película se muestra como un marginado social, que es acosado tanto por sus padres como por sus compañeros de escuela. Ciertamente este personaje tiene las cualidades perfectas para convertirse en un héroe que busca la justicia en la sociedad. Sin embargo, este termina convirtiéndose en un villano. Pero la pregunta que lo hace interesante es ¿por qué Andrew, con virtudes que lo hacen benévolo a la sociedad, termina haciendo el mal? Es claro que la interrogante nos da la misma respuesta, que en este caso sería la virtud de cada ser humano del planeta Tierra, por lo que ahora es momento de analizar este mismo concepto y ver qué se esconde detrás de este para que realicemos el bien y para que realicemos el mal. La virtud en ciertos sentidos tiene una lógica un tanto ética y moral. Por eso el filósofo Edmund Husserl describe a esta como la que le da un significado moral a todo lo que realicemos en el día a día. Ciertamente la virtud con este pensamiento deja en claro su objetivo de benevolencia que tiene sobre el propio ser humano, por lo que pudiésemos decir que la virtud es aquella que se realiza con bondad, pureza, prudencia y actitud, por lo que una virtud en cierta manera se desempeña a hablarnos de cierto grupo de valores que nos definen como personas. Volviendo a la propia película, nos percatamos que Andrew tiene variedad de virtudes desempeñadas a realizar el bien, pero en su transformación como tirano nos damos cuenta cómo este, al sentirse superior por sus dones que les fueron dados, se considera un dios, porque como él lo explica, los poderes que tienen lo hace ser más sobresaliente en la misma sociedad, entendiendo que los seres humanos son los únicos con virtudes y que los dioses son aquellos que no las tienen, dejando una conclusión un tanto fría al mundo de lo espiritual y religioso, pero no me quiero adentrar en ese tema. Andrew con este discurso demuestra su descomposición como persona, haciendo que esta historia se sienta un poco más real, debido a que Andrew en su misma familia y escuela no le dan un respeto para que esclarezca sus virtudes buenas, aunque su primo siente cierta admiración hacia él, pero como este es un héroe roto no sabe interpretarlo del todo este valor. Por eso termina convirtiéndose en un ser soberbio al final de la propia película. Por ello, Andrew pudiese ser cualquier joven de la vida real que posee problemas personales en su vida diaria,
Con esto en mente, pudiésemos interpretar que una de las conclusiones finales de la misma película es que el poder al final corrompe a las propias personas. Ciertamente, la película enmarca perfectamente el significado de este concepto, por lo que el título en español enmarca y demuestra de manera veraz que el propio poder en los seres humanos tiene ciertos límites que deben ser cumplidos. Por ello, al final de la película nos dejan el mensaje de que nuestras propias virtudes son aquellas que ayudan a moldearnos como individuos sociales, debido a que éstas determinan nuestra esencia y también nos auxilian en la manera de comportarnos moralmente y éticamente, dejando con esto la misma cinta una crítica al sistema tanto social y político del mundo. Dicha reflexión es la siguiente: al parecer el poder no sirve para nada si no es manejado con las virtudes correctas, ya que si no ese es el caso, la persona se corrompe y trae consigo el caos, debido a que al final se sintiera el eslabón más fuerte en la cadena evolutiva. Por lo cual el mensaje que deja esta película con su final es que los jóvenes eran simples mortales jugando a ser dioses. Por eso Andrew, de una manera poética, es atravesado por una lanza que demuestra su propia mortalidad ante la divinidad que él mismo se sobreponía. Considero que la escena final del negativo refleja cómo en el propio caos se encuentra la misma esperanza del ser humano. Ciertamente esto se denota con el comentario de disculpas que menciona Matt en su final, haciendo que estos personajes encuentren la paz entre todos, aunque no todos pudieron ver el significado de esta misma palabra. Así que Matt, con su último diálogo, demuestra la redención de los actos maquiavélicos que realizó el personaje de Andrew en todo el filme, demostrando que a pesar de todos los errores que cometió Andrew en el filme, pues es posible alcanzar la paz y la estabilidad emocional de las acciones que cometemos día a día. Por ello me parece interesante el último escenario que demuestra el propio negativo, porque contrasta con la tranquilidad que se desea llegar en su misma conclusión. Y obviamente también enseñando cómo los villanos terminan convirtiéndose en héroes, porque al parecer el personaje de Matt, a pesar del acto antimoral que realizó con su primo al asesinarlo, demostró que lo hizo por un bien mayor, debido a que Andrew, con su idea de superioridad biológica, crearía un caos que exterminaría la propia humanidad. Así que con estos datos nos percatamos de cómo uno de los protagonistas encontró el sentido de sus poderes, sintiéndose como otro ser humano cualquiera, sin ningún propósito en especial. Por lo que Poder sin Límites deja como última reflexión que el poder verdadero se define por las acciones que se hablan bien de ti y no por las que causen un daño colateral, porque si pasa eso, uno realmente no se convertirá en un héroe, sino en todo lo contrario. Por lo que con esta nota alta y un silencio incómodo, demuestra el filme una sátira al poder en general, demostrando dos deidades corrompidas, una por un bien y otra por un mal. Poder sin Límites tiene una de las premisas más fantásticas en los últimos años del cine, porque como destaqué anteriormente, en ella se demuestra el significado que le tenemos al propio poder de la humanidad. Es decir, este dogma al final del día corrompe a la propia persona que lo posee, porque lo hace sentirse superior en todos los aspectos, y este mensaje no solamente se puede vincular con superpoderes, sino también pudiésemos hablar del poder político o de otro tipo de doctrina que también abarque esta misma definición. Por lo que esta película, con su estructura sólida y fría, demuestra cómo un ser humano invadido por la propia avaricia de superioridad puede causar bastante males, que con esto puede llegar a nuestra propia extinción, de una manera metafórica, no literal. Ahora, por último, pasando este filme a la realidad, creo que es importante concluir que cuando una persona llega a ser presidente, gobernante, diputado, senador o lo que sea, olvida considerablemente el motivo de su lucha, por qué está ahí, y en cierta forma termina convirtiéndose en un Andrew que se siente superior en todos los aspectos. Sin embargo, Matt pudiese ser la esperanza de que no todo es malo a lo que llamamos poder, porque si se llega a utilizar correctamente puede llegar a hacer cosas maravillosas, como él mismo menciona al final con su monólogo de disculpas hacia su primo. Por lo que con este comentario y el final incómodo demuestra algo que ninguna película de Marvel se ha atrevido a realizar, y eso es mostrar la cruda verdad corrupta sobre el poder moderno.
Y con este comentario le doy un final a este video. Y antes avisándoles que el video de Full Metal Jacket ya está muy pronto a llegar, también como el de Mother, porque las dos películas quedaron en empate. Ya como último punto, debo decirte que si te gustó el video, ojalá me pudieses regalarme un like. Y de la misma manera me gustaría que compartieses este video en tus redes sociales con tus amigos. De igual manera, si eres nuevo viendo mis videos, me encantaría que te pudieses suscribir a este canal para que mi comunidad siga aumentando en número. Y si ya estás suscrito, activa la campanita mamona de YouTube para que sepas cuando subo un nuevo video. Pues bueno, eso ha sido todo, camaradas. Esto ha sido Mr. Films y yo los veo para la otra vuelta. Bye.